El tiempo es un concepto que se usa relativamente poco en la política. Normalmente tendemos a estudiar así las instituciones, tenemos que estudiar los partidos, tenemos que estudiar las elecciones, tenemos otra cosa, pero el tiempo como categoría de la acción es un factor que se estudia relativamente muy poco. Y el tiempo es un factor muy importante, es un factor de enorme relevancia. Y sobre todo el concepto de preferencia temporal. ¿En qué sentido? En la medida en que cambiamos bienes presentes por bienes futuros. O sea, en la medida que somos capaces de intercambiar un bien de ahora por un bien futuro. Es el mítico experimento que se cuenta del niño, que se hace con niños, que se le ofrece un caramelo hoy o 2 caramelos dentro de una semana. El niño que acepta el caramelo hoy sistemáticamente lo hace peor que el que acepta los caramelos dentro de una semana. Es decir, el niño que acepta los 2 caramelos dentro de una semana es capaz de sacrificar su consumo actual por tener consumo futuro. Por lo tanto, es capaz de prever y capaz de pensar a largo plazo. Este concepto se usó normalmente para estudiar, por ejemplo, el ahorro o la capitalización. Es decir, las sociedades más prósperas, históricamente, han sido aquellas que son capaces de privarse de consumo hoy, ahorrar, invertir de forma capitalista ese ahorro y, por tanto, disfrutar de más bienes en el futuro. Pero siempre requiere de un sacrificio temporal, un sacrificio del placer hoy a cambio de más placer mañana o a cambio de más consumo mañana. En principio, es un elemento más o menos común y se sabe que toda sociedad requiere de algún tipo de capitalización, requiere algún tipo de ahorro. En principio, pues ahí quedaba la cosa. Pues estudiaba para explicar el desarrollo económico, se estudiaba para explicar pues, determinadas, porque unos países crecían y otros no crecían. Entonces veíamos, bueno, que en China la tasa de ahorro es del 50%, que en otros países, en cambio, gastan todo lo que tienen ya al momento, o gastan incluso más de lo que tienen al momento, y entonces eso llevaba después a distintos grados de desarrollo. Hasta ahí no había nada más que discutir, quedaba ahí. Bueno, pero el problema es cuando empieza a aplicarse a la política. Y en la política normalmente es un elemento extraño. Entonces empezamos a explicar qué pasa con la preferencia temporal. Entonces, entendemos que una sociedad se civiliza en la medida en que baja su preferencia temporal. Esto es, una sociedad se civiliza cuando empieza a pensar a largo plazo, cuando no empieza a pensar a corto plazo. Pensemos en las sociedades antiguas, las sociedades de la Edad Media. Pues la vida era corta, duraba 20 años, teníamos muchas posibilidades de que llegara algún tipo de vikingo, algún tipo de moro, algún tipo de gente a saquear aquello, como en Santiago o en Coruña, que venían allí a hacer daño. De hecho, aunque eran las torres que venían aquí a defender aquello. Entonces, ¿quién vive así? Además, si no moríamos de aquello, moríamos de una peste o moríamos de cualquier cosa. ¿Quién tenía interés en ahorrar? ¿Quién tenía interés en pensar en su vejez? ¿Quién tenía interés en construir, por ejemplo, una casa sólida? Si total, no vas a vivir para pensar. Entonces, normalmente la gente vivía al día y eso incluso llevaba a grandes niveles de violencia. Claro, digamos, la vida no valía nada, la vida vale poco porque vamos a estar todo el día ahorrando y pidiendo. Vivamos al día. Cristo ganado, Cristo papado, como se decía antiguamente en mi zona. ¿No? Entonces, eso era la forma de vida antigua. Porque a medida que va avanzando el tiempo, a medida que va avanzando la esperanza de vida, a medida que va avanzando, pues la expectativa de que hagamos más largo tiempo, es probable que la preferencia temporal vaya bajando poco a poco. Yo recuerdo una novela de Isaac Asimov que incidía en algo de esto. Era una especie de tribu marciana o de gente marciana que vivía 200 años o vivía 300 años. Entonces explicaba que era un pueblo enormemente conservador, era un pueblo enormemente pacífico, porque allí la vida valía mucho. Entonces, era gente que pensaba a largo plazo, pensaba incluso en no consumir su capital corporal, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, quería durar mucho, quería vivir en buenas condiciones de vida, se alimentaba bien, duraba bien, no cometía excesos para durar en buenas condiciones mucho tiempo. Y a medida que va avanzando eso y vamos avanzando en el tiempo, también va avanzando la civilización. Es decir, a día de hoy es esperable que vivamos muchos años, por tanto es natural, normal que pensemos en ahorrar para tener una casa, en ahorrar para tener una pensión, en ahorrar para cuando estemos enfermos, en ahorrar para criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. A esto se le suma otro concepto que se usa también en la sociología, y lo explica un estudio que se llama Banfield, un libro que se llama La ciudad en discusión, que explica, por ejemplo, las clases sociales según el tiempo. Entonces llega una conclusión curiosa. Aquellos van analizando personas. También hay un libro muy famoso que se llama Los hijos de Sánchez, de un antropólogo americano que se llama Oscar Lewis, y lo explica muy bien. Dice, vamos a ver, ¿por qué los puertorriqueños a unos les va bien y a otros les va mal?
¿Por qué unas personas, también dice Banfield, le van bien y le van mal en la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los diferencia? Dice, pues todos son puertorriqueños, todos son tal, ¿por qué a unos le va bien o mal? Y empieza a estudiar, empieza a dar no sé qué educación, y eso no le funciona. ¿Y qué encuentra? El tiempo. El tiempo. Es decir, ve que hay clases, hay pueblos o gentes que piensan a largo plazo. Entonces empieza a distinguir clases bajas, clases medias y clases altas en cuestión del tiempo. Es decir, la clase baja temporal, ¿qué hace? No reprime el tiempo. ¿Qué sentido? El niño quiere salir por la noche con 10 años, que salga. El niño quiere emborracharse con 10 años, que se emborrache. No sé si me explico. Quiere tener relaciones sexuales con 11 años la niña, que las tenga, que disfrute de la vida al momento. No sé si me explico. Que el niño no quiere estudiar ni hacer nada, pues que no haga, que viva la vida. Carpe diem. Como dice la gente moderna, que viva la vida. Y esa es la educación de no reprimir el tiempo. Entonces, esas personas, no todas, obviamente, porque al final el tiempo es algo individual, ¿no? Esas personas, normalmente, claro, no son capaces de sacrificarse a largo plazo, no son capaces de ahorrar, de iniciar un proyecto. Así como tienen dinero, lo gastan inmediatamente, no son capaces de vivir. Por ejemplo, este tipo de personas, cuando le toca la lotería, inmediatamente, en cuestión de pocos años, son más pobres. ¿Por qué? Porque no tienen cultura del tiempo. Así como le viene el dinero, lo comen, lo gastan y no solo eso, acaban endeudados, normalmente, porque se empiezan a meter en cosas de consumo inmediato, tocan al principal del capital y consumen el capital rápidamente. Empiezan a comprar inversiones malas, empiezan a comprar autos que se deprecian rápidamente, empiezan a comprar casas que se deprecian rápidamente, empiezan a gastar en absurdos y cosas por el estilo, y al final el dinero se les acaba y como pidieron prestado para seguir viviendo, aún acaban endeudados, se acaban normalmente más pobres que empezaron. ¿Por qué? Porque no saben reprimir el tiempo, no saben reprimir. Quieto, niño, quieto ahí. Las clases medias reprimen, las clases altas reprimen aún más. ¿Qué reprimen? Es decir, mira, che, ¿cómo que quiere salir por la noche? Pues no sale usted por la noche. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. No sé si me explico. Hasta que tengas una edad, no sale usted por la noche. ¿Cómo que bebes a los 12 años? Aquí en mi casa no se bebe a los 12 años y manda tu padre y no sale usted de casa. Eso es reprimir el tiempo. ¿Cómo que te tienes relaciones sexuales con 12 años? Hasta que tengas una edad sensata no las tienes. No porque tenga nada de malo, sí, sino porque normalmente acaba con embarazos precoces, acaba con enfermedades venéreas, acaba con un montón de cosas. Entonces la represión ahí no es tan estúpida. No sé si me explico. Pero claro, la clase media reprime el tiempo. Dice, ¿cómo que no vas a estudiar? Estudias y sacrificas ahora, sacrificas tu ganancia actual de ganar una plata por ahora y de divertirte ahora, no ya te divertirás más mañana. Y entonces, esas personas sí que son capaces de llevar a cabo proyectos vitales a más largo plazo. Y no digamos ya lo que llama él las clases altas en el tiempo. Las que ya piensan no solo en ellos, no solo en sus hijos, sino incluso en sus nietos. Y en los casos más extremos, yo pienso en Muso Ayau, en la posteridad. Ya no piensan solo a corto plazo. Entonces, él va estableciendo una jerarquía de clases, pero toda orientada en el tiempo, en cómo la gente gasta el tiempo, o sea, en qué medida es capaz de vivir a corto plazo o vivir a largo plazo. Esa es la idea de tiempo. Y efectivamente, después, Banfield, Lewis y otros autores encuentran que hay una correlación entre esa visión del tiempo y también la clase social que realmente se ocupa. Es decir, que aquellas personas que reprimen el tiempo acaban teniendo mejor éxito en la vida y mejor éxito social que las personas que no reprimen el tiempo. O sea, que aquellas que viven y gastan y queman y disfrutan y cosas por el estilo. O sea, que estas conclusiones son muy conservadoras, pero yo las comparto en buena medida. Quiero decir, que tiene que haber una represión del tiempo, una represión del placer inmediato y saber dosificarlo para el futuro y que sea sostenible en el futuro. O sea, que tu inversión tiene que ser para que te dure toda la vida y nunca consumir el principal, sino que vivir como vivían los victorianos del interés. Y así siempre el capital principal estaba acumulándose y su nivel de vida se incrementaba constantemente, pero derivado de las aportaciones que se hacía el principal, a interés compuesto, y vivían así. Pero el victoriano es un ejemplo de frugalidad y eso es lo que desarrolla el país. Bien, hasta ahí, pues una explicación más o menos sociológica, ya no solo económica, también sociológica. Pero después entramos en la política. ¿Cómo afecta el tiempo a la política? Que ese es el elemento. Nunca se le hizo mucho caso ahí, hasta que algunos autores, Wendell Ledin, por ejemplo, o Hoppe, empiezan a hablar de la idea de presencia temporal aplicada a la política. Y empiezan, por ejemplo, a comparar formas políticas. ¿Qué diferencia a la monarquía, por ejemplo, de una república? Que la monarquía es una forma de gobierno en la cual la propiedad del aparato del Estado, esto es las cárceles, los ejércitos, las carreteras, los hospitales, lo que tenga así, lo que tenga el aparato del Estado, es propiedad privada de una familia. Mientras que en las repúblicas esa forma de gobierno, o sea, todo el aparato del Estado es propiedad pública, o sea, no tiene un propietario. En un caso
el dueño del Estado es propietario del Estado y el otro está alquilado en el Estado, solo disfruta de la renta del Estado, o sea, vive allí de cosa parcial. Como todo el mundo sabe, no es lo mismo vivir en una casa propia que una alquilada. Tiene una casa propia, pues la cuida, la renueva, busca que no se desgaste. Al que vive en una casa alquilada un año le da igual gastarla que desgastarla, que es cuestión del amo, no pasa nada. Lo que se intenta es sacarle el máximo provecho posible o el fruto posible a esa casa, o a esa alquiler. Entonces, empieza a ver que las repúblicas, las democracias, no solo difieren en el nombre, difieren en la forma en que se comportan, históricamente. O sea, una piensa a largo plazo, ¿por qué? Porque el rey, si invierte y hace una buena obra, el rey, como todos los gobiernos, operan de forma parasitaria a la sociedad. ¿En qué sentido? Que sus rentas las obtienen de extraer recursos de la sociedad. Es decir, pero cuanto más rica es una sociedad, más rico es su gobierno. Pues pura lógica. Y cuanto más pobre es una sociedad, más pobre es el gobierno. Es decir, porque hay menos de dónde quitar. Y muchas veces, incluso con impuestos bajos, el 10% de mucho es más que el 50% de nada. Entonces, es decir, los gobernantes aprenden eso. Entonces, el gobernante monárquico, que tiene una monarquía, piensa, vamos a ver, a mí qué me interesa que mi pueblo sea rico. Si mi pueblo es rico, yo soy rico, porque llevo el 10% o retiro el 10% de esa riqueza. Al republicano le da más o menos igual. ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué más me da que a largo plazo el país sea rico si a largo plazo yo no voy a estar? Porque voy a durar poco en el tiempo. Entonces, se aplica ese mecanismo a la política. Entonces, claro, el rey piensa a largo plazo, el rey busca, por ejemplo, políticas de capitalización de la sociedad, por ejemplo, busca hacer obras públicas rentables, busca hacer puentes rentables para que su pueblo prospere, y de tal forma que si prospera, también prospera él, porque él lleva una parte de ese negocio. Aunque sea parasitario, lleva una parte de ese negocio y no le interesa un pueblo pobre, le interesa un pueblo rico. Cualquier monarca no quiere un pueblo de pobres, quiere un pueblo de ricos. Al republicano le da igual. El republicano intenta, una vez en el poder, extraer la máxima renta posible porque sabe que no va a durar mucho tiempo. Es, por ejemplo, lo que dicen los mexicanos, que supongo que lo conocerán, el año de Hidalgo. El último año del sexenio. Entonces, ¿qué pasa? Que el último año pues lo saquean todo, lo roban todo, lo hacen, o hacían, no sé si ahora, pero antes robaban todo, repartían todo, saqueaban todo, como hicieron en Nicaragua con la piñata, o todo cosas así, cuando saben que se marchan, no dura. Porque ¿para qué le voy a dejar algo al que quede? Es una especie de tragedia de los comunes aplicada a la política. Porque si no pesco yo esto, ¿qué lo va a llevar otro? ¿Para qué lo va a llevar otro? Lo voy a llevar yo ahora. Entonces, al final, no hay ningún interés en una política a largo plazo. Y de ahí se deriva dos conclusiones en cuestión del tiempo. Una, derivada a la política pública y otra derivada a la política natural. El tiempo también es afectado por la política pública. Es decir, las políticas públicas a corto plazo tienden a debilitar la preferencia temporal de las personas. Y los estados modernos, con sus preferencias a corto plazo y ganar elecciones y afectar al funcionamiento de la economía, alteran también la cuestión del tiempo. Por ejemplo, la inflación. La inflación no solo afecta a la moneda, la inflación afecta al tiempo. La inflación afecta a la medida que las personas ahorran. Una sociedad inflacionaria nadie ahorra porque los ahorros te los come la inflación. Entonces, al final, tiende a generar conductas a corto plazo. Yo siempre pienso en lo que dice Stefan Zweig en El mundo de ayer, que es un excelente relato, que narra que en los años 20, la hiperinflación alemana, ¿qué pasaba? El cabaret. Es la era del cabaret, es la era de la juerga, la era que se introducen las principales drogas de recreo, es la era pues, del champán en los felices años 20. ¿Por qué? En una época que el dinero no vale nada, tienes que ir a consumirlo. Los obreros, así como cobraban el sueldo, iban a jugarlo, a gastarlo, a beberlo. ¿Por qué no van a hacerlo? Si lo ahorran, al día siguiente el dinero le vale la mitad. Entonces corrían a gastarlo. Lo mismo pasaba... También lo cuenta, por ejemplo, Hans Fallada en El lobo entre lobos. Hay muchas novelas. Thomas Mann en Dolor precoz, me parece que llama así, precocidad de dolor precoz. O sea, pues cuentan cómo era esa época, cómo todo se evaluaba, cómo se le perdía incluso el respeto a los ancianos, cómo se rompían los lazos familiares, cómo se aceleraba el tiempo, porque nadie, todo el mundo es acelerado, todo el mundo quiere vivir al momento, todo el mundo quiere así. Entonces se perdía por completo el valor del tiempo. Entonces la inflación afecta al tiempo. Por ejemplo, todos los sistemas de estado social, de bienestar social, afectan al tiempo. ¿En qué sentido? ¿Para qué voy a ahorrar para la vejez si ya el Estado me va a dar? Trabaje o no trabaje. ¿Qué interés tengo yo en ahorrar? ¿Qué interés tengo yo en tener una casa, ahorrar, sacrificarme ahora cuando el Estado, si no soy pobre, me va a dar una casa? ¿Qué interés tengo yo en ese tipo de medidas? Entonces, todas las medidas sociales en ese aspecto, en la política pública, muchas de ellas afectan a la preferencia temporal, afectan al tiempo y condicionan cómo funciona el tiempo. Y afectan la tasa de capitalización de la sociedad. Pero cuidado, no solo en la política pública. Muchas de las políticas públicas son dañinas al respecto del tiempo.
Sobre todo, repito, la inflación es terrible y buena parte de las políticas sociales son terribles en este aspecto, que eliminan conceptos de responsabilidad personal. Pero también afecta a lo que es la política electoral y a la política del sistema. Muchas veces pues, decimos, vamos a ver, es bueno que haya, por ejemplo, que no renueven los presidentes. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo entiendo que la política tiene que ser pensada a largo plazo. Es más, un gobernante debe ser responsable de los actos que haga. ¿En qué sentido? Es decir, si un presidente no repite o un gobernante no repite, tenemos siempre un gobernante irresponsable, que le da igual lo que haga. Segundo, hay una falta de coordinación en el tiempo de las políticas. ¿En qué sentido? Es decir, yo empiezo una política, dura unos años, y al año siguiente viene otro político y nada de lo que dice le vale. Entonces empieza de nuevo otra política. Y estamos siempre cambiando de forma incoherente las políticas. Y entonces siempre tenemos una visión. ¿Para qué pensar a largo plazo? ¿Qué interés hay en pensar a largo plazo? ¿Qué interés hay en funcionar a largo plazo? Entonces digo, muchas de las políticas que se llevan a cabo intentan acortar el lapso temporal de los políticos. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Intentar ajustar las políticas a aquellos años en que están en el poder, los cuales son muy pocos. Por un lado, hay una falta de experiencia. Los primeros años, efectivamente, como bien sabe Pedro, el primer año el político no sabe nada. Eso lo explica muy bien Anthony J. Lin en Sí Ministro, explicando cómo funciona un gobierno británico. El primer año los políticos normalmente no saben nada, después cuando saben algo empiezan a hacer algo, y el último año es lo que se llama un pato cojo, porque el último año ya están desatadas las luchas internas entre los partidos para la guerra sucesoria. Entonces el político tampoco manda nada. ¿Cómo afecta a este tipo de medidas? Entonces, la idea es que el lapso temporal de los políticos sea el más largo posible. De tal forma que el político sea responsable de sus actos y tenga un interés en hacerlo bien. Un político que no es reelecto no tiene ningún interés en hacerlo bien. Solo tiene interés en contentar a sus clientelas o tiene interés, como diría Cristian, en maicear a su gente y que lleven lo más posible mientras están ahí. Pero es difícil establecer una política a largo plazo con mecanismos de este estilo. Yo lo comparo no solo a nivel electoral, es decir, sé que las limitaciones de mandatos, yo lo veo en España, solo existen en las universidades y en algún sitio más. En consecuencia, siempre tenemos rectores novatos, rectores que siempre prometen el moro, rectores que siempre funcionan mal. Y estamos siempre, cada poco número, no, funcionan mal, claro, cada número de años repiten o establecemos lapsos largos de rector, como hay aquí, o un rector de 4 años. Está siempre en guerra, además como no puede reelegir, normalmente en los últimos años nadie le hace caso, nadie funciona y están siempre intrigando sus vicerrectores a ver quién es el siguiente. Están siempre peleando unos contra los otros. Y así no hay forma de establecer nada a largo plazo, no hay interés ninguno en la mejora de la universidad a largo plazo. Yo digo que Gabriel, por ejemplo, tiene que estar 17 años, tiene que estar 34, por lo menos. O mejor, aunque no tuviera límite. Eso es lo mejor que puede pasar. Si no, ya en cuanto se acerque el final del mandato, empiezan a desatarse las luchas. Yo no creo en el límite del mandato. Yo creo que el gobernante debe ser responsable y funcionar lo que pueda. Digo, ¿esto cómo se puede ver? Por ejemplo, en Europa casi ningún país tiene limitación de mandatos. Yo creo que ninguno tiene limitación de mandatos. Ninguno. Y no veo yo que funcione especialmente mal, ni que guerras civiles, ni haya líos, ni cosas por el estilo, ni que se consoliden dinastías, ni cosas por el estilo. Simplemente un gobernante está mientras lo quiere la gente. Y la gente cuando no lo quiere lo echa, sin problema ninguno. Ahí no da igual el año que lleve. Se ve, por ejemplo, en los países árabes. Ustedes solo tienen que comparar, por ejemplo, las monarquías, que no tienen límite de mandato, con las repúblicas. De todo. Es que es lo mejor se ve. Entonces se puede comparar mejor una república con una monarquía en el mundo. Miren las monarquías del mundo árabe, miren las repúblicas del mundo árabe y después me dicen cuál funciona mejor. Cuáles son más estables, cuáles tienen menos guerras y cuáles son potencialmente más prósperas. Por eso digo, la idea que se quiere plantear aquí en esta breve charla, que ya acabo, es la idea del tiempo. Dice que el tiempo no es indiferente. Y muchas medidas que supuestamente a gente como los republicanos y así le gusta promover para rediseñar la gobernanza del Estado, rediseñar el funcionamiento del Estado, y supuestamente para que no se generen dinastías, para que no se generen dinastías corruptas o políticos que controlan todo el aparato, acaban siendo contraproducentes. Porque, repito, ahora este gobierno hace una cosa, el siguiente, pues no le gusta nada, va a reordenar todo, porque todo lo que hace un primer gobierno son políticas simbólicas. Entonces quieren reformar la administración, quieren reformar todo, hasta que llegue el siguiente reforme, y así, por ejemplo, es difícil pensar en un plan de infraestructuras, es difícil pensar en una política a largo plazo, es difícil pensar en casi nada que mejore por la situación de un país a largo plazo. Yo creo que hay
uno de los problemas, en mi opinión desde fuera, obviamente no soy de la política interna, uno de los problemas de las democracias de Centroamérica es políticas de este estilo, que quieren limitar el mandato y lo que hacen es generar políticas cortoplacistas, sin ningún tipo de interés a medio plazo por la humanidad que puebla estos. Un caso que se viene a la mente para mí es Fidel Castro. Muchos años, no hay oposición, hay dominio absoluto del poder público y los resultados son malos. Porque no solo es el único factor. Si tiene un país comunista, lo tiene mal. Por ejemplo, en otros países comunistas rotaban los líderes y le fue igual de mal. No sé si me explico. Pero el incentivo no es justamente hacer largoplacista. O sea, el incentivo ha sido todo lo contrario. Es decir, que había países comunistas que rotaba el presidente, no de forma democrática, porque duraba pocos años, no les iba especialmente mejor. En los últimos años en la Unión Soviética hubo 4 o 5 presidentes y no fue aquello a mejor. Es decir, obviamente no es el único factor. No es el único factor. También no todos los países son iguales, ni todos los países que tienen limitación de mandatos funcionan mal, o Estados Unidos tiene limitación de mandatos. Cuidado, solo en el presidente, no en otras cosas. Pues funcionan relativamente bien, otros funcionan mal, pero que sí que es un factor que influye. Eso no quiere decir que no influye normalmente negativamente. Porque el factor principal ahí es el comunismo, no es el límite. Está bien que no haya límites, siempre que haya poder revocatorio del pueblo. Eso en Latinoamérica no lo tenemos. Si hubiera un mecanismo, una herramienta efectiva para poder revocar mandatos, cambiaría. Aquí en Guatemala desde hace 6 meses se le viene pidiendo la renuncia al presidente y no hay mecanismo, o una impeachment, se dice en inglés, un juicio en el sentido pues de que cometió y no hay mecanismo realmente para efectivamente hacerlo. Solo un comentario, ya que habló de la ley de diálogo en México. Durante la Revolución Mexicana, los rusos estaban muy inquietos. Estos llamados revolucionarios mexicanos le mandaron a preguntar de Moscú a la embajadora de Rusia en México, ¿son comunistas de izquierda, socialistas o son capitalistas de derecha? Y la embajadora mandó a contestar, ni son socialistas ni son capitalistas, son rateros. Pues. No, así es, sí. Pues puede funcionar de muchas formas distintas. Es decir, la limitación de mandatos tiene esta virtualidad, tiene este problema que le estamos apuntando, es decir, que reduce a corto plazo el incentivo a durar. Y en México se ve bien claro. No veo yo ese problema ahí. La idea del tiempo, en el sentido que le da Norbert Elias en el texto. El proceso de civilización. Sí, esa una. Y la segunda, la idea de qué pasa, por ejemplo, con la noción del tiempo que está pensado actualmente en base a la jornada de trabajo. Es decir, la jornada de trabajo marca mentalmente la idea del tiempo y prácticamente la gente, digamos, disfruta ese tiempo o no disfruta ese tiempo con arreglo a ese tipo de jornada de trabajo. Es decir, está en el ámbito solo del mercado. Y la última, rápida, es un comentario en el sentido, por ejemplo, que decía de las clases, o sea, digamos, en el sentido de las clases, digamos, altas y que digamos tienen una valoración más sobre el tiempo, si ahí opera digamos también digamos un sentido digamos también religioso, en el sentido que permita decir que ese tiempo es valioso por algo, porque si no al final, si no sacraliza algo de una determinada manera, es imposible que la gente digamos entienda que el tiempo puede ser útil para un aspecto concreto en detrimento de otro, por ejemplo. Sí, Norbert Elias, el proceso de civilización incide mucho en el tiempo. En la medida en que la sociedad se va civilizando, por ejemplo, va adquiriendo costumbres, comer con tenedor y cuchillo y ese tipo de cosas que se va poco a poco civilizando, por ejemplo, se civilizan las costumbres amorosas de ser gente bruta, que se echaba a las mujeres, que decía pecados, cosas por el estilo. Pues pasa así a ser gente muy fina, de eso del amor cortés y a leer poemas, y eso es el proceso de civilización, es un proceso que tiene que ver con el desarrollo del concepto de tiempo moderno y otras cosas así. Y es muy interesante lo que dice usted de la religión, porque la religión es buena en ese aspecto porque incrementa el concepto del tiempo. Es decir, porque hay un más allá. Es decir, usted tiene interés en comportarse de forma frugal, pues religiosa. O sea, la religión en ese aspecto es muy buena porque las costumbres que transmiten son costumbres temporalmente buenas. Le enseñan a reprimir los instintos. Yo soy muy freudiano en ese aspecto. Y Freud decía que civilización es represión. Entonces, la civilización nos enseña a reprimir el instinto, a no hacer lo que nos da la gana en cada momento.
a no emborracharnos como tal, a andar tras las mujeres todo el día, a jugar, a beber, a estar todo el día con el vicio. Eso nos enseña. Pero nos enseña una cosa más. Es que eso hay que hacerlo hasta el último día de nuestra vida. Porque si el último año lo gastamos en el vicio, vamos al infierno igual. No sé si me explico. Y el aspecto nos enseña a llevar una vida frugal toda la vida. Porque si no hubiera religión, aunque incluso las personas temporalmente interesadas tendrían en los últimos años de su vida a comer el capital y a destruirlo. En ese aspecto la religión es muy útil, porque es permanente. Pero si no, a medida que fuéramos haciendo unos viejos, iríamos gastando más gastados. Entonces nos enseña a llevar esos hábitos de vida frugales, etcétera, independientemente de que crean o no. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero digo que, si ustedes miran un decálogo, miran una religión, son normalmente hábitos de represión del tiempo. Dice, pues no fornicar, bueno, ya está bien, pero a todo el mundo le gusta eso, pero sabe que eso trae problemas y cuesta dinero y tiene un montón de gastos después. Entonces, lo más sensato es andar solo con la mujer o evitar vicios por ahí. Me explico. Lo mismo, no bebamos, no juguemos, no robemos, son hábitos de tiempo, son costumbres sanas. Me explico. Repito, crean o no, eso ya es cuestión de cada uno. Pero tienen un incentivo, y entonces los pueblos normalmente que siguen estos preceptos tienen que ir mejor que aquellos que no los siguen. Eso es la idea que tengo yo buena de la religión. En la oferta de formas políticas existentes en la historia de la humanidad, imperios, el feudalismo, el Estado moderno como forma, ¿tá? ¿Cuál ha sido la forma política más exitosa a la hora de gestionar la relación con el tiempo? Yo creo que son las monarquías, pero las monarquías modernas, sobre todo las europeas. Estoy pensando en Mónaco, estoy pensando en Liechtenstein, estoy pensando así en Andorra, países de ese estilo, de pequeña dimensión, y gestionan la monarquía. Después también, obviamente, vemos que buena parte de los países más ricos de Europa son monarquías. Las monarquías nórdicas, la Holanda es una monarquía con su buena reina, ahora tiene un rey, ¿no? Ahora tiene un rey. Buena reina de Inglaterra, bien así, con su barmiño, bien da gusto verla. Con reyes así, no como los nuestros, que son así reyes modernos. Me gustan los reyes de antes, o grandes duques o cosas así. No, la prueba, los países más prósperos del mundo en este aspecto son monarquías. Estoy pensando en Mónaco. Mónaco es un país que no tiene impuestos, se financia con el casino, tienen ahí su monarquía, es de operata, pero es una monarquía, y aquello opera. Es decir, o Liechtenstein debe ser los gobiernos más reducidos que hay en la Tierra, y probablemente los países más ricos del mundo, con su gran duque Hans Adam, que tienen unos impuestos muy bajos y tienen unas cosas así. Ese aspecto, porque piensan a largo plazo. El gran duque de Luxemburgo, perdón, el gran duque de Liechtenstein, Luxemburgo también tiene una monarquía, otro país muy rico. El gran duque de Liechtenstein dijo que le daban más poderes o que se marchaba. Fue la amenaza que hizo. Y el pueblo le dio más poderes, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que es un pueblo, el gran duque, como buen duque que es, sabe que aquello es un negocio. Y sabe que cuanto más rico sea su pueblo, va a ser más rico él, lo que estoy diciendo ahora. Y además son enormemente estables. Incluso miren lo que le digo, en cuestiones de monarquías referidas a monarquías constitucionales, es decir, monarquías tipo inglés, holandés, sueco, danés, cosas por el estilo, que son monarquías, digamos, ya más constitucionales, que el jefe del Estado es una figura, digamos, más decorativa, no tiene poderes ejecutivos de hecho. Aún así funcionan mejor. Primero, porque las relaciones exteriores, cuando va un rey o representa a un rey, no representa a una persona de partido. Hay una separación entre el aparato de gobierno y lo que es la representación del Estado. Es decir, cuando va fuera, el rey, pues supuestamente es el rey de los españoles, o el rey de los daneses, o el rey de los suecos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el rey pues, es una persona que todo el mundo recibe bien, que todo el mundo puede hacer negocios bien, puede representar muy bien a su país, porque no es de ningún partido. ¿Qué pasa si va Aznar? ¿Qué pasa si va Zapatero? ¿Qué pasa si va Rajoy? Pues ya no es lo mismo. Porque Rajoy, pues unos países lo recibirán bien, los de su cuerda, los otros lo recibirán mal. No es una figura simbólica representativa. Acumula una experiencia en política exterior, una agenda de contactos, una cosa de resolver los problemas que probablemente, y de una forma más útil, por ejemplo, que un presidente de gobierno que tiene que dar respuesta, tiene que responder electoralmente o delante de la opinión pública de lo que hace el rey. Normalmente opera en silencio, usa sus contactos, llama aquí, llama allá. Por ejemplo, lo recuerdo con la crisis de Perejil, fue una crisis diplomática con el Marruecos, lo arregló el rey, pues hablando con otro rey. Además, normalmente están casados entre ellos, por tanto son parientes de los otros reyes y tienen una forma de mediación que un presidente de la República no tiene. El presidente de la República es de un bando o es de otro. Además, cuando va afuera tiene que defender una agenda que la de cara al exterior, que fue la que fue votada, lo que aprobó el Parlamento, lo que fue el rey. No, el rey, como no va representando a nadie, va allí, habla y negocia y opera mucho mejor. Ya que aquí, en países como aquí, no hay monarquías, por lo menos,
cuidado, la forma republicana con presidente es una imitación de la monarquía. La forma del pueblo americano, lo de aquí es una imitación de la monarquía, porque al final no hay un consejo, no hay un consejo de la guerra, como los tienen los venecianos, ni un podestad. O sea, es una persona sola, es un sistema monárquico, solo que una monarquía que rota. Entonces no cambia el sistema. A mí las monarquías me gustan mucho. Yo creo que en el día de hoy, incluso el día de hoy, a pesar del poco prestigio que tengan, que se consideran un anacronismo, por eso me gusta a mí, porque son un anacronismo. Pero vamos a ver, España es un anacronismo. ¿Por qué España? ¿Por qué no la hacemos de nuevo moderna? No sé si me explico. A lo mejor sobran partes y las echamos. Mira que esas islas que pintan allí. No sé si me explico. No. A lo mejor sobran. Hacemos el país de nuevo, moderno. O queremos conservar lo antiguo. Tal cual hasta el último territorio conquistado por tal rey en el siglo XII. Es decir, queremos la España vieja, no queremos la España nueva. Pues lo mismo la monarquía. La monarquía es una continuidad en el tiempo de esa cosa. Y a la hora de moderar internamente también funciona muy bien. Es decir, cuando vas a establecer pactos, el rey normalmente no tiene partido. Yo recuerdo cuando el rey de España, pues el rey de España era el único que era capaz de hablar con todos los partidos a la vez. Desde el bloque hasta la derecha más montaraz. Es decir, que hablaba con todos. Que nadie lo veía como un enemigo ni como un rival político. Como ellos podían. Y el rey usaba esa información y negociaba. Es así de simple. Entonces yo creo que como forma de gobierno es una forma de recuperar. Entonces digo, en países centroamericanos como estos, a lo mejor no es viable a día de hoy establecer un rey o un gran duque. ¿Quién me quedaría un gran duque aquí en Guatemala? Un zar, un conde, cosas así de estas. Así. Una reina, una buena reina aquí para gobernar Guatemala. Pero por lo menos intentar que esos presidentes se parezcan lo más posible a esto que estamos diciendo. Que piensen a largo plazo, no a corto plazo. El caso de Liechtenstein creo que juega más a tu favor, porque realmente no fue que él pidiera más poder, sí. Lo que ocurrió fue que decidieron que querían una democracia más convencional europea, sí. Entonces él dijo que él a eso no se prestaba, claro. Y que lo que quería es juguemos con esas reglas, convoquemos un referéndum, y si de verdad quieren eso, lo pueden tener y yo me voy con mis bienes y demás. Y si quieren que yo me quede, nos quedamos con las reglas actuales, ¿no? Claro. Se hizo el referéndum y ganó un 80 y pico % el quedarse con las reglas. Fue muy interesante. De todas formas, el tema este de la monarquía y la realeza, hay muchos ejemplos, tú has jugado muy bien poniendo ejemplos a tu favor, pero hay muchos ejemplos en contra. Quiero decir, el caso de la matanza de los anabaptistas en Francia es un caso de un tipo que juega, cierra el río de la ciudad y empieza a matar a un montón de gente productiva, pues porque él cree que a corto plazo le va a venir eso estupendamente bien. Es decir, está pensando en el corto plazo de, ya veremos qué le queda a mis hijos, pero yo esto lo voy a vivir como tengo que vivir y teniendo el aplauso de los que piensan como yo, ¿no? El caso de Münster, que lo conocerás muy bien, es un caso muy similar también. Pero Münster fue con los luteranos, sí. Con los luteranos, sí. Sí, no, pero me refiero que podemos encontrar muchos casos en los que en principio sí, el poder sí, es a largo plazo ver, y la política es vamos a ver, es de destrucción de valor. Vamos a ver, tú sabes cuál es mi visión del Estado. Yo no soy especialmente estatista. Y el rey es una forma de poder político. Es una forma de poder político. Entonces, como tal, poder político normalmente pues, no tiende a ser muy bueno, tiende a ser extractivo. O sea, tiende a extraer recursos y a predar. Eso no tengo la menor duda. Ahora comparemos esas matanzas, las monarquías absolutas, con las matanzas de las repúblicas modernas. A ver quién gana. La Alemania nazi, yo sepa, era una república, la Unión Soviética era una república, China era una república, es decir, no... Cuidado, que todos pueden hacer de las suyas, aquí no hay quien se salve. Digo que el interés, desde luego, de una persona que es propietaria de la patria del Estado no es matar a la mejor gente. Ahora, claro, los hugonotes franceses a los que te referías eran gente que era potencialmente hostil al poder del rey. Supongo que lo haría por eso. También, por ejemplo, los reyes de España echaron a los judíos o echaron a los moriscos, es decir, muchas veces se equivocan, obviamente yo no soy estatista, supongo que el mercado ahí lo haría mejor. Una sociedad anarcocapitalista, o sí, lo haría mejor, pero claro, digo que su interés desde luego no es matar a la gente más productiva, es menos gente a producir y a pagar impuestos. Él no tiene ningún interés en matarlos. Por ejemplo, como estudia, por ejemplo, Wendell Levin, los ejércitos de monarquías absolutas son mucho menos crueles que los ejércitos de repúblicas. Básicamente porque los soldados son del rey,
le cuesta dinero mantenerlos, les cuesta dinero formarlos, no tienen ningún interés en matarlos en una guerra. En las repúblicas, normalmente la mano de obra viene gratuita. Son carne de cañón. Si no hacen falta 100.000 más, 100.000 más. Hay que matar 1 millón en el mar, en el Somme, 100.000 más cada día en el Somme, no sé si me explico. Vienen gratis, no son de nadie, no sé si me explico. Y al presidente de la República no le interesa a aquella gente porque no es suya, no es de nadie. ¿Qué otros factores crees tú que son necesarios además del tiempo? Porque hay aquí mucho jurista que yo creo que las preguntas han ido por ahí. Además del tiempo, hacen falta otras cosas. ¿Qué otras cosas crees tú que adornaría el esquema? Creo que hace falta una ética del trabajo, por ejemplo. De trabajo duro, de seriedad, este tipo de cosas. Es necesario que la gente sea trabajadora, frugal y bueno, y sobre todo está relacionado, porque básicamente que tiene una costumbre de esto, de no despilfarrar el dinero por ahí. Y sobre todo una importancia de la estabilidad de la propiedad privada. Soy un gran defensor de la propiedad privada, además porque tiene un factor estabilizador, pero no la propiedad privada moderna, la propiedad privada clásica. Ahora en España, por ejemplo, pues siempre lo digo, a lo mejor exagero, pero en España a día de hoy no hay propiedad privada, hay un usufructo. Los que dicen que tienen propiedad no tienen propiedad ninguna. Es decir, tienen un usufructo legal a usar ese bien, pero el Estado en cualquier momento se lo puede expropiar. Al precio que diga el Estado. Le llaman función social de la propiedad. Se lo pueden quitar en cualquier momento. En la medida que la propiedad privada, por ejemplo, sea estable, yo creo que es otro factor de desarrollo enorme. Porque también facilita que la gente piense a largo plazo. Y hablo de propiedad privada sentido duro, que se prohíba la expropiación de propiedades, que se prohíbe literalmente, que se quite de las constituciones ese principio. Para mí es una de las cosas más graves que tienen los estados modernos. Que le pueden quitar literalmente a uno su propiedad o los impuestos de sucesiones, que llevan, porque nuestra propiedad no es nuestra. Si uno de nosotros muere, el Estado se queda con todo y hasta que el otro pague el peaje no se lo dan. Hasta que pagues el peaje, que es el impuesto que ellos dicen y que es arbitrario, pues va desde muy bajo al 0 hasta algunos sitios el 50, el 60%, no hay propiedad. Hasta que pagas ese dinero no te dan la propiedad. Se pagan los impuestos sucesores, eso no es propiedad, bajo ningún concepto. Entonces, mientras la medida que eso se estabilice, la propiedad, estabilice una cultura de trabajo y después valores éticos, pues esto de seriedad en el trato, formalidad, o sea, pues ética, en el sentido general, porque que tú vas a comprar que no te robe, que no, eso es lo que hace prosperar un país. La gente piensa que a los países pícaros les va mejor, a los países pícaros normalmente les va muy mal. Picaresca y así a una persona individualmente puede decir, no, el pícaro mire cuánto dinero gana, no. A medio plazo no. Los países no funcionan, no tiene clientes buenos, nadie se fía de él, le encarece mucho lo que dirían los chicagos, los costes de transacción. Y estas cosas todas, pero normalmente no funcionan bien. Entonces, los países honrados, la gente seria, yo cuando voy así a países que veo yo prósperos, veo que la gente es muy honrada, en casi todo. En los países pobres normalmente son países de pícaros, porque nadie quiere invertir, nadie quiere funcionar, cosas por el estilo, y esas cosas son muy importantes, todas ellas combinadas, obviamente no hay una sola. Pero todo ello también, todas una condicionan a las otras, pero el tiempo es una de ellas. La propiedad lleva a una mejor visión del tiempo, y una mejor visión del tiempo también lleva a tener más propiedad. No es un factor que se pueda separar de los otros. Y sobre todo tiene que haber capitalismo. ¿En qué sentido que tiene que haber capitalismo? Que esos ahorros, esas inversiones, tienen que ser invertidas de la mejor forma posible. Y la única mejor forma posible de invertirla es a través del cálculo económico de las instituciones que da el capitalismo, como las bolsas de valores, los mercados financieros, esas cosas que nos dicen, en cada momento hay que invertir allí. Y cada momento se trata de que ese dinero, ese ahorro, esté siempre invertido de la mejor forma posible. Tiene que haber una fiscalidad baja, por ejemplo. Es muy importante. Que la gente pueda hacer uso de sus cosas. Porque incluso, ya se sabe en la historia, eso es la ley que dice Juanpe, que es la ley de la historia. Es decir, los países que tienen impuestos bajos, al final acaban teniendo los estados más ricos. Porque tienen sociedades tan ricas que sus estados son ricos. Fue lo que pasó históricamente en Estados Unidos. Tenían impuestos muy bajos y al final tuvo el estado más rico de todos los tiempos. Porque el 10% de mucho es más que el 50% de nada, como siempre digo. Gracias a ustedes.